Buenos días, damas y caballeros. En esta ocasión nos estamos encontrando en el centro poblado de Anta. Hoy 6 de junio del 2026 estamos reunidos para poder dar este último adiós a quien en vida fue el señor Rubén Reyes Canchari, un personaje muy reconocido aquí en la zona, quien ha tenido la penosa oportunidad de estar yéndose al lado de Dios. Se nos adelantó, como dijeran, ¿no? Y en esta ocasión estamos aquí, velando en su casa. Hoy nos estamos encontrando aquí en la casa de su madre. Allí está siendo velado, acompañado de sus seres queridos, familiares, amigos, vecinos, compoblanos, quienes han venido de distintos lugares para estar acompañando hoy en este último año. A todos los amigos y todas las personas que quieran acompañar, diríjanse a la vivienda de su mamá aquí en el centro poblado de Anta. Cabe recordar que en la tarde se estará dirigiendo hacia el cementerio general del centro poblado de Anta. Allí es donde que se va a hacer el último adiós al señor Rubén Reyes Canchari. Comentarles a ustedes que el señor Rubén Reyes falleció a los 53 años de edad. Tiene enormes recuerdos, deja un gran vacío en la familia, y a toda la familia también queremos dar nuestras sinceras condolencias por este momento de dolor y trágico que ha sucedido aquí a la familia Reyes Canchari. A ustedes invitamos a acompañarnos en este día, en esta costumbre que se tiene aquí en el centro poblado de Anta. Ya en este momento los familiares están acompañando al lado del ataúd, y también en las afueras están ahí las familias, muchos de ellos que recién también están llegando. Agradecemos a nombre de la familia Reyes, la familia Canchari, quedamos agradecidos por esta sincera concurrencia a dar este último adiós. También en las afueras podemos observar esta costumbre que tienen los familiares de poder compartir. En este caso, muchos de ellos están compartiendo lo que es la gaseosa, agua mineral o chicha, y eso es la costumbre que llevan los familiares. Llevan y ofrecen a todos los que han venido a estar acompañando en este momento de dolor. También podemos ver que ya llegó ya la orquesta para que acompañe hoy día, en este último adiós, en los momentos de dolor, para que pueda acompañar a la familia Reyes Canchari.
dolientes, pues autoridad del pueblo de vuelta pues incorporándose pues hacia nuestro finadito. Y con permiso de cada uno de ustedes vamos a proceder nuestro cabildo familiares dolientes. Buenos días con todos, buenos días con todos. Buenos días.
Rumah Jesti, dia Costa, Rumah Costa. Itu siapa? Itu siapa? Ayah. Bukan tiku-tiku sulak talian cintariku. Habis tu kita kuih kicau malah isu bukan kuih papi, bukan ada bukan. Ya en estos momentos las autoridades de la presente gestión del Centro Poblado de Anta y de la comunidad campesina de Anta se han apersonado a la vivienda donde vivía el señor Rubén Reyes Canchari. Las autoridades vienen acompañando. Aquí están tanto varones y mujeres. Recordar que el señor Rubén Reyes Canchari deja un gran vacío, un legado. Muchos de esos recuerdos quedarán en nuestra mente. Y agradecemos a nombre de la familia Reyes, la familia Canchari, la familia Juárez. Quedan muy agradecidos por la gentil concurrencia de todos los amigos, vecinos, compoblanos que han venido a dar este último adiós a quien en vida fue el señor Rubén Reyes Canchari. Ya 12:30 cuando empezó el almuerzo, que sea hasta 1:30. 1:30, 2, a las 3 tenemos que estar en el cementerio. Sí, no hay problema. Las autoridades llegan con un carrillo y ese aprecio que tiene va a platicar con la familia, va a dar la vuelta, voluntad de ellos. ¿Dónde van a iniciar? Bien, familiares, los que están presentes pues del dolor, ¿no? Pues su autoridad del pueblo incorporando pues con su cariño en estos momentos y vamos a proceder el costumbre de nuestro pueblo, ¿no? O como función que cultivamos las autoridades. Bueno, pues con permiso vamos a proceder, familiares que están presentes. Muchísimas gracias. Sí, comisiones. Le mandas en tu WhatsApp.
Vas a poder cargar. ¿Ya? Ese es para poder cargar acá, ¿ya? Así no lo puede cargar. Los compañeros hasta allá también, pero no. ¿Cómo vamos a cargar así? Uno chiquitito, no es igual. Ahí, Si yo quiero cargar. Yo acá. Para mi ánimo. No quiero cargar a mi hermano. Oye, Es mal. solamente había revés, una. Vaso o ves, se va a la mierda. me está faltando respeto. Ahorita va a estar- No vayamos así. Ni termina. Más bien, ¿Otra vez? ¿Otra vez? Toma, pe. No, mi padre toma mierda. Otra vez, cada rato, cada rato. Es para ti, pe. Cada rato. Todavía no, yo no voy a ser agente, ¿eh? Yo teniente, voy a mandar la mierda a todo el mundo. Ahí está tu compañero. ¿Ah? Eso me han dicho que hay que tener respeto. Pero en estos casos también hay que conocer, ¿no? ¿Quién es quién y quién no?
No, ahí estamos mal, ahí estamos mal. Yo de mí has votado. De mí has votado. Ahora sirve de mí. Tú has tomado por él. Ahora que nada, que estoy mal, que estoy con remedio. Cañitas. En estos momentos continúan todas las autoridades haciendo la entrega de la caña pura, que es una costumbre de esta zona. Siempre las autoridades acompañan cuando una persona de la comunidad llega a fallecer. Entonces se reúnen las autoridades y llevan la caña de pura en acompañamiento en este momento de dolor a la familia. En este caso vendría a ser la familia Reyes Canchari.
mismo modo, las mujeres o esposas también van llevando en las mantas la hoja de coca y eso van distribuyendo a todos los familiares, a todos los presentes, con una forma de unificar y solidarizarse con la familia de los que en este caso sería el señor Reyes Canchari. También vamos a acercarnos en este caso a las personas quienes están colaborando y apoyando para preparar el compartir de este almuerzo hoy día aquí en el centro poblado de Anta. De esta forma ya llegamos aquí a la parte donde que está trabajando arduamente algunos familiares preparando el delicioso almuerzo que hoy día ofrecerán a todos los presentes que han venido a acompañar en este último adiós al señor Rubén. Por aquí también vemos, están haciendo los preparativos, son varias ollas las que se están preparando. Mamita. Buenos días. Mamita, ¿qué están preparando hoy día para el almuerzo? Estamos preparando aguadito y después chancho al jugo. ¡Qué rico! Aguadito y chancho al jugo, ahí está. Ahí está tu chancho. El preparado exacto ya de el aderezo, esto hecho con las plantas de aquí de la zona, así que va a estar bien delicioso la comida. Por aquí en la olla debe estar la carne, ¿no? Sí, ahí está el carne. ¿Quieren que lo abra? Ya, vamos a ver ya. A ver. Estoy comiendo ya, la cocinera está autorizando. Ahí está, ¿ve? Pueden ver ustedes. Ahí está, riquísimo se ve, ¿ve?
puro carne nada más. Y esto, muchas gracias a toda la familia que está apoyando en preparar esta comida para todos los presentes. A ver, por allí no es solo uno, aquí están varias personas que están apoyando. Por aquí la mamita también está con su olla número. ¿Qué número es tu olla, mamita? 70, 80. 70, ve, para que alcance para todas las personas que están por aquí. Mamita, buen día. Usted también está apoyando en cocina. Qué lindo, mamita. Muchas gracias por estar acompañando. Ahí está, ya han preparado también, ¿no? La papita, papa sancochado, riquísimo, de aquí recién cosechadito. Aquí de la zona de Antas está teniendo fruta, y por allá también está, ¿ve? La sopita. La mamita está echando, ¿qué estás echando, mami? Guioncito. Ya está casi listo, ya ve. Aquí la olla. Riquísimo, hay un cucharonzazo grandote. Y así es lo que se está viendo aquí, en esta zona, en este hermoso, pero triste día también, porque hoy despedimos a un ser querido. Ahí estamos. Mucho. Está bien, papá, qué bueno que... Sí, sentidas condolencias más bien, papá. Vamos a acompañar, condolencias, papá, vamos a seguir acompañando.
Ahora en estos momentos Ahora en estos momentos los familiares directos están compartiendo lo que han llegado a entregar los familiares o amigos que han traído otros cerveza, otros trajeron caña, otros trajeron gaseosa y eso están distribuyéndolo entre los familiares presentes que están aquí, entre los amigos y vecinos, a todos. Muchas gracias. Bueno, nosotros también nos están llegando a invitar, ¿ve? Aquí está un vaso de gaseosa. Muchas gracias a todos los familiares que están pensando en todos los presentes que han venido aquí, muchos de cerca o de lejos, pero de igual modo están acompañando aquí en este momento de dolor. ¿Qué tal te sientes?
ofrecido por la familia Reyes. Panga, comes Neymar. Yo me acuerdo, mira. En la parte interior se vienen ahí almorzando también las autoridades que han venido a acompañar. Como es tradición y costumbre aquí en la zona, todas las autoridades se reúnen siempre que hay un difunto aquí en la comunidad y ellos vienen a acompañar trayendo su hoja de coca y también lo que es caña. Buen provecho con todos, buen provecho con el almuerzo, buen provecho. Por este lado también tenemos a los familiares que están acompañando, las esposas y las autoridades también están aquí. La mamita también degustando del almuerzo. Buen provecho, buen provecho. Gracias. Y ahí llega otro bloque más de platos para seguir entregando a todos los presentes. A ver, aquí en la costumbre es dar la comida a chico y grande, a todos prácticamente, todos los que vienen de lejos o cerca a estar acompañando aquí. Viene otro bloque, a ellos ya dirigen. Acá hay también.
Aprovecho, profesor Luis, buenas tardes. Estamos aquí. Acérquense. Aquí continuando en la distribución del almuerzo con todos los presentes. Aquí también están muchas más personas que han venido a seguir acompañando en este momento. Mamita, buenas tardes. En este momento de dolor de la familia Reyes. Y agradecemos a nombre del señor Rubén, de toda su familia, la gentil concurrencia de todos los presentes y de todos los que recién van a llegar también. Muchas gracias por venir y estar acompañando en este momento de dolor a toda la familia. Vamos a dirigirnos en este momento hacia donde están sirviendo los platos. Podemos ver por esta parte las personas que están trabajando arduamente en este momento para poder distribuir los alimentos. Primero plato pongo. Después ya ajá. Por aquí también, ahí están trabajando nuevamente comisión de distribución de platos. La otra persona está sirviendo, la otra persona está poniendo las cucharas, acomodando los platos. Ahí estamos. Aquí la señorita, ¿por qué está almorzando aquí, mami? Ha buscado carne más grande, ¿no? Mentira. Está supervisando, está viendo cuántos platos. Ella está trabajando aquí también. Todos estamos aquí a full. Por este lado también está comisión de partir carne, ¿no, mamita? Ahí está. ¿Cuántas presas ya van, mamita? Incontable, dice. Por este lado también están ya distribuyendo lo que es el segundo. Aquí también está riquísimo. Está. ¿Cómo se llama el plato, papá? Mami. Ese se llama guiso de... ¿Cómo se llama el plato? Chancho al jugo, dice. Chancho al jugo. Chancho, asa de tío, regusta. Chancho al jugo. Ay. Ahí estamos, riquísimo, ¿verdad? El papá, ¿qué se siente estar al lado de la comida? Viendo y sabiendo que vas a almorzar tú al último. Para mí es más... A veces los servidores no les toca, pero cuando sí falta. Si falta, tienen que priorizar primero a la gente, ¿no? A las personas, a los familiares que han venido a estar acompañando hoy día en este momento de dolor. Ahí estamos. Vamos a ver por este lado. Por aquí también están en varias comisiones, ¿ve? Aquí está comisión papa, por allá está comisión ensalada,
Comisión Uchu. Uchu. ¿Pica o no pica, mami? Uchu. Ahí está Uchu. Uchu pica como no y dice. Ahí está la mamita. Ella sí está repartiendo ahí la carne. Mami, ¿cuántos platos has preparado para hoy día? Poco nomás, 300. 300 platos, ya. Sobrado, alcanza. Ojalá, mami. Si sobra me sirves dos platitos, un favor. Sí, pues, por eso me he venido a la cocina también para pedir comida y veo todos están ocupados ahorita. Pero apágalo todavía para que te comas. Ahorita. Vais aprovechando. Grande carne para mí, dice. En estos momentos continúan ya degustando del almuerzo. Ya en esta ocasión están haciendo la distribución correspondiente de lo que es los segundos. Muchas gracias, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por este lado también siguen degustando el almuerzo. Como ven, se ha preparado para toda la familia, los amigos, vecinos que han venido de distintos lugares a acompañar. En nombre de la familia Reyes, quedan agradecidos por su gentil acompañamiento hoy día en este momento de dolor. Diosito, buenas tardes, buenas tardes. ¿Dónde estás, papá? Por este lado podemos ver, están degustando del segundo. Hace rato estuvimos pasando con el almuerzo. Y buen provecho. Por aquí también las mamitas y a todos están en este momento y en la parte del segundo, y otros también ya concluyeron ya porque se sigue distribuyendo. Son numerosas las personas que han venido y a la vez están distribuidos en distintos lugares. Buen provecho, buen provecho. Aquí ya estamos, la sopa, los segundos. Por aquí también las mamitas que están ahí degustando el riquísimo almuerzo. ¿Está rico, no, mamita, el almuerzo? No, sí, está rico. Riquísima, mamita. Que degustar. Buen provecho. Buen provecho, mamá. ¿Rico el almuerzo? Qué bueno que les haya gustado. Buen provecho. ¿Qué tal la carne, papá? Riquísimo. Más o menos buenas son. A ver, por ahí. Ya, por aquí también siguen repartiendo los segundos. Ya por este lado también podemos ver las personas que siguen llegando de distintos lugares para seguir acompañando aquí en el centro poblado de Anta. Buen provecho, buen provecho. Hazla, mami. A ver, ¿cómo hago, mami, señorita? Para yo también servirme 2 platos de segundo.
Uno nomás a mí han pasado, plato de sopa nomás todavía. Ya por aquí también, ¿ven? Degustando del almuerzo. Provecho, allá acá. Aún no llega, creo, el segundo por esta parte. Ahí saludando también a los familiares que han llegado. Acá la mamita vino con su patrón, el jefe de casa. Ahí estamos, buen provecho, buen provecho. También la orquesta ya está por acá almorzando. Y por esta parte también, las mamitas que han estado desde tan temprano, ¿Ya pasó segundo ya por aquí, mami, o todavía? Falta todavía. Ahí está la sopa, ¿qué tal estaba? ¿Rico o no rico? Riquísimo, ¿no, mamita? Mishki. Ahí estamos, qué bueno. Ya ahorita se viene el segundo está más rico que la sopa todavía. Ya, buen provecho. Ahorita llega, mami. Ahorita llega. A ver, mami, ¿qué tal está el segundito, mami? Bueno, está muy agradable. Gracias, ¿no? A los señores cocineras. Está muy exquisito. Gracias. Sí, delicioso esa, mami. Buen provecho, más bien. Gracias. Buen provecho. Por aquí también están las mamitas. Ahí degustando del almuerzo, del compartir aquí con la familia Reyes. Ahí llegamos a ver este grupo nada más. Y ahora sí. Sube. Gracias niños. Ay, no, Bien amigos, buenas tardes. Ahora volviendo a esta nueva emisión de Corporación TCT.
Ya en estos momentos los familiares vienen sacando los arreglos florales que han traído diversas personas para poder acompañar en este último adiós a quien vida fue el señor Rubén Reyes Canchari. Sus familiares, amigos, vecinos, las autoridades de acá de la comunidad de Anta. Bien, familiares dolientes y acompañantes y pueblo en general. En primer lugar, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Pues autoridad del pueblo, cumpliendo pues con el deber como autoridad. Bien, pues ha llegado de repente pues ahorita para llevarlo pues hacia última su morada. Bien, por elegir de repente pues toda la familia, los dolientes, que nos va a representar acá nuestro licenciado Luis Castro, es lo que nos va a dirigir en la ceremonia de esta partida. Procede, licenciado. Buenas tardes, señora autoridad, señores dolientes y público en general. Pues hoy nos ha tocado de poder despedir de quien en vida fue nuestro hermano Rubén Reyes Canchari. En verdad, Dios ha llamado, seguramente ha tenido su propósito, porque pues hasta hoy en día nos haya acompañado nuestro hermano de quien en vida fue Rubén Reyes Canchari. Por lo puesto, para poder partir a su casa eterna, pues le pedimos a un familiar quien pueda dar sus palabras de gratitud a toda la población y para poder dar inicio a su sepelio correspondiente. Por favor, pasa hacia adelante y selección para poder dar inicio. Bueno,
primeramente dando gracias a nuestro Dios Todopoderoso que está en medio de nosotros. Y enseguida también pues saludando a todas las autoridades de Centro Pueblo de Anta y también a todos los acompañantes. Paso a saludar a cada uno de ustedes, hermanos de Anta. Muy buenas tardes. En esta tarde que nuestro Dios los bendiga a cada uno de ustedes por acompañarnos en este dolor muy grande para cada uno de nosotros, la familia Reyes Canchari y también familia Los Conozco, ¿no? Y agradezco a todos mis paisanos que nos están acompañando en este dolor que es tan grande por la partida de mi amado esposo, que hemos vivido 33 años, en lo malo, en lo bueno, pero lo hemos vivido, ¿no? Y no sabría cómo agradecerles a todos los acompañantes, ¿no? Que en este día nos acompañan, aunque yo quizás no radico acá en el pueblo, pero he nacido y crecido acá en este pueblo y veo la unión de todos los paisanos, hasta desde el más grande hasta el más pequeño. Vienen con un corazón sincero y agradezco a todas esas personas que están acompañándonos en este día. Pues de esta manera vamos a pasar ya, irnos, como dicen, ¿no? Ya a su lugar, a su morada. Pero así también puede estar seguro que Él recibió a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y personal de su vida. Y puedo estar muy segura que Él está en las bodas del Cordero. Porque el Señor dice, no hace acepción de persona. Cuando un hijo se arrepiente, cuando el hijo dice, Señor, heme aquí, acá estoy en medio de mi dolor. Solo Él y yo lo sabemos. ¿Cómo se ve? ¿En qué dolor? Solo Dios sabe por qué. Y también sabemos cada uno de nosotros que nada es eterno. Hoy podemos estar reunidos. Tal vez mañana partimos uno de nosotros, porque la vida no lo tenemos comprado. Amados amigos, acompañantes de este día, gracias. Esa es todo mi palabra. Muchísimas gracias. Y me quedaré muy agradecida con todos mis paisanos y paisanos, aún con todos los acompañantes, familiares que están aquí todos, ¿no? Sus hermanos, cuñadas, cuñados, aún sus sobrinos están en este día acompañándonos. Y así pasaremos de ya salir, pues, ¿no? A donde corresponde. Gracias. Muchas gracias, hermana, muy agradecido por las palabras. Bien, para poder dar inicio a su partida, su casa eterna de nuestro hermano de quien vida fue Rubén Reyes Canchari, vamos a dar 3 presentes, por favor. ¿Ya? Yo menciono el nombre, todos presentes. Hermano Rubén Reyes Canchari. Presente. Hermano Rubén Reyes Canchari. Presente. Hermano Rubén Reyes Canchari. Presente. Señores autoridades, encargados, por favor, a dar inicio y a la música también, por favor, le pedimos para podernos ya dirigir a su casa eterna. ¿Ya? Sí. Copa de oro, papi. Percy. Copa de oro. Ya, podemos partir, por favor. A la voz de 3, 1, 2, 3. Copa de oro. De ahí,